este vídeo vamos a ver las distintas formas que tenemos para especificar el código CSS que queremos que use nuestra página web. La primera de ellas corresponde a utilizar un fichero externo, es decir, un fichero propio donde tengamos nuestro código CSS y después en nuestro archivo HTML especificar el enganche o enlace con dicho archivo CSS. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo, mirad que tenemos un fichero CSS con una serie de reglas CSS que iremos estudiando poco a poco. Y vamos a suponer que este archivo se llamara style.css. Entonces aquí en nuestro archivo HTML, fijaros cómo utilizamos una etiqueta link que debéis de comprobar que está siempre dentro de la etiqueta head, y esta etiqueta link sirve para enlazar o enganchar un fichero externo con nuestro fichero HTML, que este es su contenido. Imaginaros que el fichero se llama index.html. Entonces es muy importante que, como link en verdad sirve para enganchar distintos tipos de archivos, tened en cuenta que debemos utilizar el atributo rel para indicar el tipo de archivo o la función que va a tener ese archivo que nosotros queremos enganchar. En este caso estamos especificando que el archivo tiene la función de hoja de estilos, que es exactamente lo que significa style sheet. Ya sabéis que la hoja de estilo me va a permitir especificar básicamente cuál va a ser la visualización de mi documento HTML. Y después, dentro de la etiqueta link, pues también tenemos un atributo importantísimo, que es el atributo href, en el que debemos especificar la URL del archivo que queremos enganchar. En este caso, fijaros que estamos utilizando una URL relativa. Entonces, fijaros que estamos usando simplemente el nombre del archivo, y eso significa que esto va a funcionar siempre y cuando el archivo style.css se encuentre en la misma carpeta en la que se encuentre el propio archivo index.html, que es desde el que lo estamos enlazando. Para ver bien un ejemplo como este, lo que vamos a hacer es hacer una prueba. Supongamos que estamos en Visual Studio Code. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo recomiendo que siempre creéis una carpeta para cada ejercicio o cada página web que queráis desarrollar y le daremos aquí donde pone Open. Yo en mi caso he creado una carpeta que se llama demos HTML CSS, y cuando entramos en ella he creado una carpeta específica para esta demo, para este ejercicio, que he llamado demo link. Entonces voy a entrar y veis que está vacía, pero le voy a dar a abrir. En este caso, fijaros que lo que hace Visual Studio Code es precisamente abrir esa carpeta y no un archivo en concreto. Eso lo podemos ver porque lo tenemos aquí, ¿vale? Veis que ahora mismo no tiene ningún archivo dentro, pero lo que hemos abierto ha sido la carpeta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear primero nuestro archivo HTML. Entonces le damos a este botoncito de aquí que me permite agregar un archivo a la carpeta y le damos. Y entonces fijaros que lo habitual es que llamemos a nuestro archivo HTML, lo llamemos index.html. Bien, entonces ya hemos creado el archivo y ahora lo que vamos a hacer es, utilizando el plugin Emmet, vamos a generar lo que es la estructura básica de un archivo HTML. Pues nada, ponemos HTML 2.5 y le damos al tabulador y, como veis, se nos genera toda esa estructura básica. Vamos a poner que el idioma es el español y veis que ya, y aquí en el título vamos a poner demo de etiqueta link. Vale, eso por un lado. Entonces, nosotros aquí vamos a escribir lo que sería el cuerpo de nuestro documento HTML, lo que sería el contenido. Entonces vamos a poner una etiqueta P y le vamos a decir, por ejemplo, soy un párrafo. Y después vamos a escribir soy texto sin marcar. Bien, entonces fijaros que ahora lo que queremos hacer es especificar nuestro archivo CSS. Entonces vamos a crearlo aquí. Vamos a coger y vamos a crear otro archivo
y le vamos a llamar en este caso style, que significa estilo.css. Ese normalmente es el nombre un poco estándar que se suele utilizar, ¿vale? Entonces, dentro de nuestro style CSS es donde especificaremos las reglas CSS para la presentación de nuestro documento HTML. Entonces, en este caso concreto vamos a hacer que el texto que esté dentro de un P pues se ponga de color, por ejemplo, azul, sí. Entonces ponemos color blue. Entonces, fijaros que estamos creando una regla CSS que lo que está diciendo es todos los P de mi página web, el color del texto que sea azul. ¿Ok? Bien, si nosotros ahora ejecutamos este index.html, para eso vamos a utilizar un plugin que trae, una extensión que podemos instalar en Visual Studio Code que se llama Live Server. Entonces le damos aquí, le damos con el botón derecho y decimos Open with Live Server. Entonces fijaros que se va a abrir un nuevo pestaña del navegador con nuestra página web. Ahora fijaros que, a diferencia de lo que podríamos pensar, fijaros que el texto de soy un párrafo no aparece en azul. Eso es porque nosotros hemos creado nuestro archivo CSS, pero no lo hemos enganchado con nuestro archivo HTML. Es decir, no le hemos especificado al HTML qué archivo CSS tiene que utilizar y, por tanto, qué regla CSS debe de cargar. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí vamos a utilizar, acordaros siempre de la etiqueta head, vamos a usar una etiqueta link. Entonces, fijaros que yo lo que os recomiendo es que utilicéis el plugin este Emmet, que os va a facilitar mucho la cosa. Entonces, lo único que vamos a hacer es poner link. Como veis, podemos utilizar simplemente link o hay como otras opciones. En este caso sería link 2.css para indicar que la abreviatura, digamos, que me proporciona este plugin para la etiqueta que me permita enganchar o vincular un archivo CSS. Entonces yo lo voy a seleccionar. Entonces fijaros que ya me pone el atributo rel a el valor stylesheet y el atributo href a un valor style.css. En realidad me va a poner siempre ese nombre para el archivo, pero si nosotros aquí lo hubiéramos llamado de otra manera, pues simplemente lo pondríamos aquí pues, con el nombre que hubiéramos especificado, ¿vale? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a salvar. Entonces fijaros que cuando nosotros pasamos al caso anterior, a nuestra página web, digamos, a nuestro navegador, vemos que ya aparece en azul, porque en este caso sí que se le está aplicando, como vemos, pues las reglas, hemos enganchado el archivo style CSS y por tanto las reglas que hemos indicado aquí sí que se están aplicando. Una cosa muy importante es que aquí estamos usando una ruta relativa, lo que se llama una URL relativa. Entonces, imaginaros que nosotros creamos aquí una subcarpeta CSS, cosa que, por cierto, es bastante habitual. Entonces, nosotros crearíamos aquí una carpeta, la vamos a llamar CSS, y entonces imaginaros que nuestro archivo style.css no estuviera al mismo nivel de index.html, sino que estuviera dentro de esa subcarpeta CSS. Bueno, vamos a moverlo, de hecho. Ahí la tenemos movida, veis que está dentro, ya aparece aquí tabulado para indicar que está dentro. Entonces fijaros que si yo ahora salvo y me voy a nuestra página web, fijaros que vuelve a no aparecer en azul. Y no aparece en azul básicamente pues porque nosotros aquí ya esta vinculación que estamos haciendo es errónea. ¿Por qué? Porque no existe un archivo style.css exactamente en la misma carpeta en la que se encuentra el index.html, que es desde el que yo le estoy haciendo referencia. ¿Cuál es la solución? Pues utilizar una URL relativa correcta. Entonces, lo más sencillo que podemos pensar para solucionarlo es, si yo estoy en index.html, ¿cómo puedo llegar a style.css? Bueno, pues primero tengo que, digamos, entrar en la carpeta CSS. Entonces, ¿qué tenemos que poner aquí? Pues pondríamos CSS barra style.css. Fijaros cómo Visual Studio Code es tan inteligente que en cuanto yo pongo CSS barra, él me sugiere ya el archivo, el único que hay dentro de esa subcarpeta CSS. ¿Ok? Entonces ahora, fijaros que si salvamos y volvemos a
ver nuestra página web, fijaros que ahora ya sí que se muestra en azul, porque sí que tendríamos bien enganchado nuestro archivo CSS. Una segunda opción que tenemos para especificar el código CSS que queremos que se use en nuestro documento HTML es, en vez de hacerlo en un fichero CSS aparte, hacerlo, digamos, o incluirlo, embeberlo dentro del propio documento HTML. Entonces, para hacer una demostración de eso, lo primero que vamos a hacer es, voy a comentar esta etiqueta link. Acordaros de que los comentarios en HTML se escriben así. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a coger este style.css que no se estaría aplicando, me voy a copiar estas reglas y aquí en nuestro archivo index.html, dentro de la etiqueta head, al igual que podríamos tener la etiqueta link, pues podemos tener una etiqueta style. Entonces fijaros que la etiqueta style me va a permitir especificar dentro de ella las reglas CSS que yo quiero que se le apliquen al documento HTML. Entonces voy a copiar las reglas que había extraído, digamos, de ese style.css que, insisto, como no lo estamos enganchando, ahora mismo al haberlo comentado, pues no se está aplicando. Entonces, para que lo veamos bien, voy a cambiar el color y en vez de ponerlo blue, le voy a poner red. ¿Ok? Y entonces vamos a salvar. Y entonces vamos a ver cómo se ve en nuestro navegador. Fijaros que aquí se muestra el texto en rojo, como le hemos indicado, a pesar de que no hemos enganchado ningún archivo CSS, sino que lo único que hemos hecho es especificar esas reglas CSS dentro de la etiqueta style. Bien, hay una tercera forma que es un poco más agresiva en el sentido de que vamos a tener que especificar en concreto para una etiqueta concreta el estilo que queremos aplicarle. Entonces, vamos a cambiar este comentario de manera que lo vamos a poner aquí, cerrar el comentario aquí, de manera que ya no se le está aplicando ese style. Y lo que vamos a hacer es que en la propia etiqueta P que vemos aquí, vamos a utilizar un atributo que tienen todas las etiquetas HTML que se llama style. Entonces vamos a poner style. Y ahora fijaros que entre comillas vamos a indicar las declaraciones que queremos que se le apliquen justo a esa etiqueta. Entonces vamos a poner color, dos puntos, y en vez de poner red vamos a poner green. ¿Vale? Una cosa muy interesante que tiene la etiqueta style es que fijaros que a diferencia de, la etiqueta no, el atributo style, es que a diferencia de cuando usamos la etiqueta style o a diferencia de cuando definimos un archivo externo, no hay que indicar el selector de etiquetas. Fijaros que aquí estamos diciendo que para todas las P queremos que se pongan de color rojo. Sin embargo, aquí cuando utilizamos el atributo style, nosotros no tenemos que seleccionar la etiqueta porque esa etiqueta style, ese atributo style se está aplicando justo solo a esta etiqueta. Con lo cual no es necesario seleccionar a qué etiqueta queremos aplicarle una serie de declaraciones, puesto que, ya digo, en este caso solamente se va a aplicar justo a esta etiqueta. En esto se diferencia de si utilizamos la etiqueta style o si utilizamos un archivo externo, porque mirad, esta regla CSS dice a todas las etiquetas P se pondrían el color del texto de color rojo. Sin embargo, aquí solamente estamos poniendo de color verde esta etiqueta P en concreto. Si tuviéramos otra etiqueta P, de hecho vamos a hacerlo, vamos a poner otro P y vamos a decir soy otro párrafo. Esta declaración color green solamente se le estaría aplicando a este P y a este no. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo así y vamos a ver cómo se ve. Vamos a salvar.
Y entonces fijaros cómo soy un párrafo se muestra de color verde, pero solo ese, mientras que soy otro párrafo no se muestra de color verde. Para que veamos bien que las distintas posibilidades de declaración del CSS o de inclusión del CSS tienen, digamos, determinadas preferencias. Entonces, para que lo veamos bien, mirad, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y vamos a quitar este comentario de aquí, de manera que la etiqueta style siga siendo válida. Entonces, fijaros que ahora aquí tenemos un conflicto, porque tenemos lo que se llama una colisión de estilos. Porque mirad que por un lado estamos diciendo que con esta regla que todos los P se vean de color rojo, y entonces esa regla se aplicará tanto a este P como a este de aquí. Sin embargo, para este P en concreto tenemos un conflicto, que es que tenemos otra declaración de estilo en la que estamos diciendo que el color del texto sea de color verde. Entonces fijaros que entra ahí en una contradicción entre este color red y este color green. Entonces vamos a salvar y vamos a ver cómo se vería. Entonces fijaros como curiosamente el primer párrafo se ve de color verde, el segundo párrafo se ve de color rojo y el texto sin marcar pues no se ve de color negro, que es el color por defecto. ¿Por qué esto es así? Pues mirad, porque para esta etiqueta, digamos que el hecho de utilizar el style tiene preferencia o tiene más prioridad que el hecho de una etiqueta genérica como esta que veis aquí, incluida, una regla genérica como esta que veis aquí, incluida a través de una etiqueta style. Pero es más, si nosotros quitamos este comentario de aquí, fijaros que en nuestro archivo style.css nosotros teníamos indicado que el color de los párrafos fuera azul. Entonces vamos a ver qué ocurriría en este caso. Pues fijaros, voy a salvar y vamos a verlo. Fijaros como aquí sigue apareciendo el primero en verde y el segundo aparece en rojo y no aparece en azul. El motivo es que lo que nosotros incluyamos con la etiqueta style, pues digamos que tiene preferencia respecto a si eso mismo lo incluimos con una etiqueta link. Este tema de la resolución de colisiones en las declaraciones CSS, en las etiquetas, lo veremos más adelante con más detenimiento porque hay distintas reglas que se le pueden aplicar. Pero bueno, en principio, como veis, estáis viendo aquí las tres formas que tenemos de incluir código CSS o de especificar el código CSS que nosotros queremos para nuestro archivo HTML. Y fijaros que hay diferencias, ¿vale? Hay bastantes diferencias. En el primer caso, nosotros estamos definiendo en un archivo externo y lo estamos enlazando, digamos, mediante la etiqueta link. Después tenemos la posibilidad de incluir el propio código CSS dentro, embebido, digamos, dentro del propio archivo HTML, y para eso tendremos que utilizar la etiqueta style. Fijaros que tanto la etiqueta style como la etiqueta link tienen que estar dentro de la etiqueta head siempre, ¿ok? Porque no forma parte del contenido, sino de información adicional. Y después una tercera opción es la de que es, digamos, la que tiene como más prioridad, ¿vale? En la que podemos utilizar el atributo style que tienen todas las etiquetas para especificar las declaraciones. Aquí nada más que hay una, pero podría haber más, por eso hemos puesto este punto y coma. Aquí podríamos poner otra cosa, por ejemplo, background color, otro color, cualquier otra declaración, ¿vale? Y fijaros que es muy importante que cuando utilizamos esta tercera posibilidad de indicar la declaración de estilo o las declaraciones de estilo mediante el atributo style, no tenemos que indicar una regla completa, es decir, no hay que indicar ni el selector de etiquetas ni las llaves. Y el motivo es, como ya he dicho, porque esta declaración solamente va a afectar a justo esta etiqueta, con lo cual no es necesario seleccionar las etiquetas a las que se le va a aplicar esa declaración.